Lamentablemente tenemos un cambio en la actividad. Yo hace casi 20 años que concurro a este lugar en función de mi labor como apoderado de la UON desde esa fecha, y la verdad que hay un cambio en la habitualidad en el Ministerio en función de la cantidad de audiencia y la asistencia tanto de gremio como de empresa, en razón de la falta de actividad fundamentalmente que hay hoy en el mundo laboral. ¿Cuáles son los recursos que están teniendo, o por lo menos las decisiones que están tomando esas empresas, y por qué afecta tanto a los trabajadores? Bueno, nosotros, como siempre decimos, en esto tenemos un manual ya que venimos llevando a cabo, pasos donde las medidas nunca son buenas, sino que en todo caso son menos malas. Y medidas que atenúen la situación de crisis. Uno, frente a un escenario de baja de actividad como la que estamos viviendo, abrupta, fundamentalmente lo que más hoy está afectando es lo intempestivo de la baja de la actividad. Hace que vaya utilizando recursos o herramientas. Entre ellas, por ejemplo, la primera es el adelantamiento de vacaciones, donde, reitero, no es justo para los trabajadores porque nadie tiene pensado adelantar esas vacaciones. Me quiero, claro, detener en eso un segundo porque lo venimos hablando hace mucho tiempo. Uno programa su vida también, es un trabajador, qué sé yo, quizás a uno le guste la playa, no le interese para nada tomarse vacaciones en este momento del año. Qué situación tan especial, ¿cierto? Claro, pasa que también hay una realidad, totalmente de acuerdo con lo que planteas. El tema es que el adelantamiento de vacaciones no implica reducción salarial. Entonces hoy, lamentablemente, más que estar pensando en la playa, la gente está pensando en comer y cómo hace para comer. Bueno, lo primero que uno cuida es el bolsillo, en un escenario donde la plata no está alcanzando. En estos casos, cuando las empresas deciden o le proponen el adelantamiento de vacaciones, ¿también se le paga el adicional de vacaciones? Claro, no, lo que se paga es la jornada, es el sueldo, como las vacaciones paga, y es menos dañino que, por ejemplo, las suspensiones, donde a su vez las suspensiones son menos dañinas que el despido. ¿Me explico lo que digo? Entonces son herramientas que uno va utilizando para ir atenuando la situación ante escenarios que cada vez se produce un ahorcamiento de la situación, donde lamentablemente va a desencadenar en esa situación inesperada o que uno no desea. Y digo lamentablemente porque todas estas herramientas lo único que hacen es estirar el tiempo, no solucionan per se la problemática. Siempre lo hablamos, en particular soy quien me encargo de hablarlo con los trabajadores en la asamblea y explicándole la cuestión técnica, porque todo esto tal vez a corto plazo puede llegar a ser una solución, porque uno en una situación de inestabilidad total y de incertidumbre fundamentalmente, donde no sabe lo que va a pasar el mes que viene o dentro de 2 meses, como se dice vulgarmente, estirar el chicle puede llegar a ser el camino para resolverlo, pero per se no es una solución. Acá, si no hay un cambio de política de gobierno que implique otro tipo de actividad, esto no se va a resolver. Quiero hacerte 2 preguntas cortas como para ir redondeando, pero la primera tiene que ver con estas pequeñas empresas metalúrgicas, porque tenemos la idea de que si hablamos de metalúrgica hablamos de un edificio gigante lleno de máquinas y gente entrando a las 6 de la mañana, centenares de personas. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en la industria en estas pequeñas empresas? No, esas pequeñas son las que peor la están pasando, digamos, y los trabajadores de esas pequeñas peor que los dueños de esas pequeñas empresas. La realidad es que hoy tenemos aproximadamente una ocupación de la capacidad instalada del 50% de promedio. Para que la gente se dé cuenta, de 10 máquinas que están adentro de una fábrica, están trabajando 5. Entonces, y en un escenario donde los sueldos de los trabajadores no alcanza, aparte. Entonces, es complicada la situación, es que eso afecta también otros escenarios que la gente a veces no tiene en cuenta, no son tan difundidos, como es la salud. Digo, ¿qué tiene que ver la salud? Bueno, la salud se apalanca en el sueldo y en la actividad de los trabajadores. Si no hay actividad y no hay sueldo de los trabajadores, decae lo que es la salud de los trabajadores por el sistema de obra social. Entonces, la verdad que eso es un escenario muy crítico el que estamos viendo. Por último, ¿qué pasa con Asindar? Puntualmente habían decidido justamente con este mecanismo dar vacaciones adelantadas, suspender alguna actividad, sin embargo había vuelto a la actividad normal. ¿Qué pasó esta última semana? Bueno, nosotros justamente hoy tenemos audiencia a las 11 de la mañana, siempre estoy hablando por la planta Heredia, que es la planta que está acá en Rosario. La situación de la planta Heredia es que estamos con la planta parada por decisión de la empresa,
pero sin reducción de salario, porque justamente lo que se utilizó fue el adelantamiento de vacaciones. Pudimos también sostener por ahora los puestos de trabajo. La empresa había planteado no solamente el parate de la planta, sino la reducción de un turno que implicaba 15 trabajadores menos. Y bueno, hasta ahora, por suerte, pudimos evitar esa situación. Decimos hasta ahora porque, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, no sabemos hasta cuándo va a resistir este tema. La última, en lo personal, ¿cómo se sostiene una persona, espiritualmente, para llamarlo de algún modo? ¿Cómo se sostiene un trabajador que está en su casa aunque le paguen, pero que no se mueve, que se queda en su casa esperando noticias? Es una buena pregunta que lamentablemente no puedo responderla porque no tengo la expertise. Sí puedo decirte que en mis vivencias de tantos años realmente es trágico, porque no solamente es la situación en sí de no... Recordemos que el derecho laboral no solo se basa en el derecho que tiene un trabajador de recibir su remuneración, sino también en la dignidad que implica trabajar. De hecho, es una obligación de las empresas, no solo pagar, sino dar trabajo. El tenerlo ocioso es un problema, pero lo que más problema trae es la incertidumbre del día de mañana en la cabeza de ese trabajador de no saber qué va a pasar.